Una pregunta que hemos estado escuchando últimamente de una manera muy continua es ¿qué tan esencial es la iglesia? ¿Qué tan importante es la iglesia dentro de una sociedad? ¿Qué tan importante es la iglesia para las familias? ¿Qué tan importante es la iglesia para mí? ¿Qué tan importante es la iglesia para nuestro estado, pensando incluso en nuestra ciudad, para la paz? Porque con todos los cambios del semáforo COVID, se han abierto, se han cerrado iglesias, se han vuelto a abrir. Y la pregunta continúa. Y encontramos personas en los dos extremos de esta pregunta. Personas que piensan que la iglesia ni siquiera debería existir, que la sociedad no necesita la iglesia y que de hecho que la iglesia puede ser un daño para la sociedad, que puede ser un daño para la cultura. Y hay personas también en el otro lado, en el otro extremo de esta pregunta, que piensan, que consideran que la iglesia es sumamente indispensable, que la iglesia debe existir dentro de una sociedad. Y obviamente, como cristianos, nos lleva a hacernos más preguntas, o independientemente si somos cristianos o no, lleva a preguntarnos qué es la iglesia en realidad. Cuando Jesús tenía en mente la iglesia, ¿qué es lo que tenía en mente? ¿Cómo se veía? Y hoy vamos a responder esta pregunta. Hola, mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor de la iglesia Renuevo La Paz y hoy tengo el privilegio una vez más de compartir el mensaje de la palabra de Dios contigo. Ya durante algunas semanas hemos estado hablando de esta gran historia de redención del pueblo de Israel, cómo Dios los rescató de la esclavitud y de la opresión en Egipto, y Dios quiere llevarlos a una nueva nación, a una nueva tierra, donde no solamente Dios les daría una nueva identidad, sino comenzaría una nueva comunidad, donde reinaría el amor, la justicia, la verdad, y una comunidad que sería luz para un mundo en oscuridad. Hemos estado viendo esta gran historia y hemos estado tratando de aplicar cada uno de estos principios y realidades a nuestra vida en la actualidad. Durante esta gran historia hemos estado hablando acerca de Moisés como una figura sumamente importante. Hemos hablado también de algunas otras personas que fueron importantes en esto que Dios hizo. Y en diferentes momentos hemos hablado y hemos dicho cómo Jesús es un mejor Moisés, cómo Jesús es el verdadero Moisés, porque es Jesús el quien vino a liberarnos, no de una nación opresora, no de un gobierno político, sino de un gobierno espiritual. Jesús vino a liberarnos del poder del pecado, de la opresión del pecado en nuestras vidas. Y hoy vamos a ver cómo ese Jesús realizó esa redención, o más bien vamos a ver de una manera general la visión de Jesús para esta nueva comunidad, comprendiendo que esta nueva comunidad a la que nos referimos es la iglesia, la importancia de la iglesia y sobre todo cuál era la visión de Jesús para la iglesia, qué es lo que Jesús tenía en mente cuando él pensaba en la iglesia. Hace ya varias semanas veíamos cómo Dios había llamado a Moisés, cómo lo tomó del desierto y cómo lo llamó para ser el libertador de su pueblo en Egipto, del pueblo de Israel oprimido en Egipto. Y es bien interesante porque Jesús, antes de comenzar su ministerio público, también fue llevado al desierto y fue tentado durante 40 días y 40 noches. Y después del desierto, Dios también comienza a hacer algo a través de Jesús. Y Jesús mismo, el día de reposo, él va a la sinagoga y se acostumbraba a que las personas leyeran las escrituras, leyeran los pergaminos. Entonces, un día, Jesús se levanta, Jesús toma el pergamino que iban a leer, Jesús toma una porción del profeta Isaías y Jesús comienza a leer. Y eso que sucedió lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante, y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaran en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Hay por lo menos 5 cosas que Jesús menciona. 5 cosas que Jesús leyó escritas muchos años atrás por el profeta Isaías. Esas 5 cosas, que una de ellas la encontramos en el profeta Isaías, dice, esas son las 5 cosas que Jesús leyó, las 5 cosas que Jesús dijo, esta escritura se ha cumplido en este día. Primero, llevar la buena noticia a los pobres. Segundo, consolar a los de corazón roto.
Tercero, proclamar libertad a los cautivos. Cuarto, anunciar vista a los ciegos. Y cinco, libertad a los oprimidos. Jesús conocía perfectamente la manera en la que el pecado había alterado el diseño de Dios para la humanidad, de cómo el pecado había tocado cada aspecto de la creación, incluso el corazón de todo ser humano, y cómo el pecado, así como lo hemos visto en Éxodo, cómo el pecado trajo o introdujo al mundo caos, desorden y oscuridad. Cómo comenzó el pecado, un gobierno no político, pero un gobierno que finalmente oprime a las personas. Y Jesús mencionó estas 5 cosas y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, que significa me ha seleccionado, me ha señalado para realizar estas 5 cosas. Y estas 5 cosas nos revelan 5 realidades acerca del pecado. Y vamos a ver esas 5 cosas que Jesús mencionó y por qué las mencionó. Vamos a verlas de manera muy breve, cada una de ellas. No vamos a profundizar demasiado porque tenemos mucho que cubrir este día. Lo primero que Jesús menciona es llevar la buena noticia a los pobres. Y esto nos revela que el pecado empobrece, toma más de nosotros de lo que pensábamos dar. Y no solamente causa una pobreza espiritual, sino también puede ser una pobreza emocional, una pobreza económica, una pobreza relacional, etc. Tal vez el pecado ha destrozado tu reputación como nunca lo imaginaste, y te preguntas si hay una manera de poder recuperar ese valor. Tal vez el pecado te ha dejado heridas emocionales que no has podido superar, incluso cuando lo has intentado una y otra vez. Y vivimos en un mundo de pobreza, vivimos en un mundo donde el pecado ha dejado pobre a muchas personas, y todos en algún momento hemos sentido lo que no es tener suficiente para salir adelante, para comer, para no tener para dar a otros o para salir del hoyo en el que estamos. Pero Jesús vino a traer buenas noticias, porque Jesús, siendo Dios, se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. La segunda cosa que Jesús vino a hacer, otra de las cosas que menciona como parte de su visión para el mundo, dice: consolar a los de corazón roto, porque el pecado rompe corazones. El pecado puede destruir nuestra capacidad para confiar en otros, nuestra capacidad para confiar en Dios o en su plan para nuestra vida. El pecado puede destruir nuestra capacidad para ver el futuro con esperanza y nos hace estar congelados en el presente, tal vez con temor. El pecado puede hacer que nos desilusionemos radicalmente de cosas como el matrimonio o de cosas como la iglesia. Y aunque muchas veces hay razones que podemos ver en el mundo de personas que han fallado o de ejemplos malos que podemos ver en diferentes cosas, instituciones como el matrimonio, como la iglesia, el pecado hace que nos desilusionemos de tal manera de estas cosas, a pesar de que también podemos ver cosas hermosas dentro de ellas, pero tal vez no siempre y no de una manera constante. Y es lamentable, pero es una forma en la que el pecado rompe nuestros corazones, el pecado en nosotros y el pecado en otras personas. Jesús conoce nuestras heridas porque Él las experimentó de primera mano y de parte de las personas que Él amaba tanto. Así que Él comprende nuestro dolor y Él comprende nuestro sufrimiento y Él tiene esperanza para nosotros. Él es la esperanza para nosotros en medio de nuestro dolor. Solamente Él puede restaurar un corazón roto y llenarlo una vez más de propósito. La tercera cosa que Jesús mencionó es libertad a los cautivos. Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos. Hay miles y miles de personas atrapadas en pecados de los que piensan que nunca van a poder salir. Porque el pecado tiene una forma de esclavizarnos. Tiene una forma de envolvernos en un ciclo de derrota y de culpa, del cual es casi imposible salir. Y debido a todo lo demás que el pecado causa en nuestra vida, a veces llegamos a vernos a nosotros mismos como personas que no merecen libertad, que no merecen una vida mejor. Así que nos castigamos a nosotros mismos y nos forzamos a nosotros mismos a no ir a los pies de Jesús hasta que no hayamos pagado por nuestros platos rotos. Pero Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos y declarar que somos libres en Él. Jesús no vino a condenarnos, sino a ser nuestro abogado defensor y ser nuestra defensa. Jesús tomó nuestras cadenas, las hizo suyas para que nosotros pudiéramos ser libres. Jesús vino también a anunciar vista a los ciegos,
porque el pecado tiene una manera de hacernos cada vez más insensibles a nuestra verdadera condición como pecadores. Muchas veces es difícil ver nuestra verdadera condición. A veces somos deshonestos con nosotros mismos. Nos mentimos, justificamos nuestras malas acciones y mentimos a otros y decimos, estamos bien. En un mundo de oscuridad, ser ciego se siente normal. Y a veces pensamos, si todo el mundo lo hace, entonces no debe ser tan malo. Pero Jesús viene entonces con la verdad, y la verdad es como una antorcha que trae luz en medio de la oscuridad. Trae luz donde antes no había luz, y es como encender la luz en un cuarto oscuro. Y lo que hace la verdad no hace las cosas peores, simplemente revela lo que está ahí. Y Jesús es como la luz, y su palabra es la verdad. Y cuando Jesús viene y habla y nos dice la verdad, no hace que las cosas sean peor. La verdad simplemente es como encender la luz en nuestra vida y nos muestra quiénes somos realmente, nos muestra nuestra verdadera condición. No añade cosas malas a nosotros, sino que nos dice simplemente cómo estamos. Jesús finalmente vino a dar libertad a los oprimidos. El pecado tiene una forma de oprimir a las personas. El pecado distorsiona nuestra imagen. Y al igual que algunos gobiernos en el pasado dominaron a otras culturas y cómo les quitaban sus nombres y les asignaban solamente un número, el pecado hace lo mismo con nosotros. El pecado distorsiona nuestra identidad, nos devalúa y distorsiona el propósito de nuestras vidas. El pecado nos hace menos y el pecado viene a distorsionar toda nuestra imagen, de tal manera que destruye el propósito para el cual fuimos creados. Y Jesús es la respuesta. En Lucas 4:21, estos versículos que estábamos leyendo, dice, después Jesús comenzó a hablarles. Una vez que se sentó una vez más en la silla, era común que la persona que había leído una escritura entonces la explicara. Entonces dice este versículo, después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Y cualquiera que hubiera estado ahí presente en la sinagoga hubiera pensado, esto suena un poco pretencioso. ¿Cómo Jesús dice que esta escritura se ha cumplido en este día? Y obviamente Jesús estaba refiriendo a él mismo, porque Jesús no solamente vino a proclamar las buenas noticias, Jesús vino a convertirse él en las buenas noticias. Jesús es la buena noticia. Jesús es en quien los pobres encuentran riqueza. En Jesús los pobres encuentran riqueza. En Jesús 11 hombres encontraron un tesoro de vida por el cual valía la pena negarse a sí mismos, renunciar a su vida y seguir a Jesús. En Jesús, aquellos que eran considerados pecadores sin remedio, encontraron lo necesario para tener una buena relación con Dios. Los de corazón roto encontramos consuelo en Jesús. En Jesús, una mujer que se había casado y divorciado 5 veces, encontró la satisfacción a un vacío que no había podido llenar en años. En Jesús, el mismo Pedro, quien lo negó 3 veces, rompiendo Pedro su mismo corazón, al desilusionarse a sí mismo, haciendo algo que él pensaba que no era capaz de hacer. Pedro mismo encontró gracia y amor y consuelo en Jesús al recibir una segunda oportunidad. Así que los de corazón roto encontramos consuelo en Jesús. En Jesús los cautivos encontramos libertad. En Jesús personas que habían pasado años poseídos por demonios encontraron paz, encontraron libertad. En Jesús un maestro de la ley judía había encontrado libertad de su propia moralidad y de su propia justicia, de su propio orgullo. En Jesús los ciegos pueden ver. En Jesús un corrupto cobrador de impuestos pudo reconocer su necesidad de perdón y de un cambio en su vida. En Jesús un ladrón clavado en una cruz pudo encontrar salvación en sus últimos momentos de vida. Así que en Jesús los ciegos podemos ver, porque Jesús nos muestra nuestra verdadera condición. En Jesús los oprimidos encuentran libertad y propósito. En Jesús 4 pescadores comunes y corrientes descubrieron un propósito más grande que ellos mismos, una causa por la cual valía la pena dar sus vidas. En Jesús una mujer con reputación destruida pudo encontrar de nuevo su valor
y su lugar en el propósito de Dios, a pesar de las etiquetas que la sociedad le había puesto. Así que tenemos esta hermosa visión de parte de Jesús. Imagínense a las personas que se identificaban en estas 5 cosas. Cuando escucharon a Jesús leer esta lectura, cuando escucharon a Jesús leer esta porción de Isaías, cuando escucharon de sus palabras decir también, esta promesa, esta profecía se ha cumplido hoy. Obviamente todas aquellas personas orgullosas, aquellas personas muy religiosas que se consideraban perfectos, no sintieron nada. Pero aquellos que sabemos que somos pecadores, aquellos que podemos identificarnos en algunas de estas 5 cosas o en las 5 cosas, podemos encontrar consuelo y esperanza en Jesús. Porque podemos encontrar libertad, podemos encontrar propósito, podemos encontrar esa luz que necesitamos en nuestras vidas, el conocer nuestra verdadera condición y esa libertad de la opresión en nuestras vidas. Así que Jesús no solamente vino a anunciar buenas noticias, Jesús vino a convertirse en las buenas noticias. Esa es la esperanza que encontramos en Jesús. Así que lo primero que vemos en Jesús es su visión. Vemos entonces la visión de Jesús para su nueva comunidad. Lo segundo que vamos a ver es el modelo de Jesús. Cómo Jesús iba a cumplir todas estas cosas. Cómo Jesús iba a llevar a cabo esta visión para el mundo, que todavía continúa. Cómo Jesús lo iba a hacer. Y vemos el modelo de Jesús. Lo encontramos en Marcos 3, versículos del 13 al 19. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría la autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Quise leer este pasaje junto con todos los nombres de aquellos que fueron seleccionados, porque nos da una idea de la diversidad de personas a las que Jesús llamó para estar con él. No todos ellos tienen el mismo trabajo, no todos ellos tienen la misma preparación, todos ellos tenían un trasfondo de vida totalmente diferente. Y estoy seguro que muchos de ellos en diferentes ocasiones tuvieron fricciones o tuvieron diferencias en cómo pensaban. Y obviamente también hay muchas cosas que tenían en común por ser hombres judíos. Pero Jesús llamó a 12 hombres. Y es bien interesante, porque Jesús tenía una gran visión, pero tenía un grupo pequeño. Y yo creo que podemos aprender algo de esto. Y yo creo que como iglesia necesitamos comprender qué nos enseña esto. Una gran visión y un grupo pequeño. La visión de Dios para el mundo es eso, es una visión global. Tiene que ver con cada ser humano sobre el planeta. Y es bien interesante cómo el modelo de que Jesús escogió para llevar a cabo su visión no era el más grande ni era el más rápido. Y menciono esto porque actualmente muchos de nosotros pudiéramos pensar que lo mejor es lo más grande y que lo mejor es lo más rápido. Pero cuando vemos el modelo de Jesús hay cosas que no podemos pasar por alto. Jesús ciertamente tuvo un ministerio público. Jesús predicó y sirvió y sanó a multitudes. Enseñó a multitudes en muchos momentos. Pero su ministerio principal estuvo enfocado en 12 hombres. Y tal vez podríamos decir incluso porque la Biblia nos demuestra cómo tuvo incluso todavía más cercanía y más intimidad con 4 de ellos. A ellos, a los 12, Jesús les explicaba de una manera más profunda sus parábolas. Ellos podían hacer preguntas y Jesús les respondía. Ellos preguntaban cosas como: Jesús, ¿qué significa esto? Y Jesús podía responder. Y ellos conocieron a Jesús de una manera más íntima, en medio de una relación. Jesús invirtió aproximadamente 3 años en este grupo pequeño, y al final de este tiempo, ellos ni siquiera todavía eran perfectos todavía. Aún tenían que aprender muchas cosas. Y Jesús dijo: ok, lo que necesitan, lo que les hace falta, el Espíritu Santo se los va a enseñar cuando venga. Ellos vieron a Jesús hacer muchas cosas. También tuvieron la oportunidad para poner en práctica muchas de las cosas que ellos habían aprendido. El modelo de Jesús se basa en relaciones. Es intencional y requiere un compromiso. Obviamente Jesús
invitó a sus discípulos a seguirlo. Y ellos tenían que hacer un compromiso para estar con Él, para seguirlo, para estar presentes, para estar escuchando, para aprender. El modelo de Jesús como cristianos se nos hace una invitación primordial a ser discípulos, ser discípulos. Y mi pregunta para ti es, ¿eres un discípulo de Jesús? ¿Has aceptado esta invitación de estar con Él, de seguirlo, de ver lo que hace, de estar donde Él está y aprender, ser corregido, ser transparente? Ser discípulos de Jesús no solamente significa compartir vida con Jesús, también implica compartir vida con otros discípulos. Y probablemente aquí es donde se pone un poquito más difícil. El discipulado no tiene solamente que ver con compartir o con adquirir información. No se trata solamente de tomar un curso o de hacer un examen. Estas cosas pueden ser herramientas muy buenas, pero tenemos que recordar que el ingrediente primordial para ser discípulos es la relación. Jesús llamó a sus discípulos para que lo acompañaran y para que estuvieran con Él. Hay muchas cosas más que podemos decir acerca de este modelo de Jesús de ser discípulos, pero eso lo vamos a ver en las siguientes semanas. Va a ser muy profundo, va a ser bien importante y vamos a ver muchas cosas prácticas. Finalmente me gustaría que habláramos acerca de la misión de Jesús. No la misión que Él tenía, sino la misión que Él dejó a sus discípulos. Y la encontramos en Mateo 28 del 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos». Jesús realizó su misión en el mundo, hasta entregar su vida como un pago por los pecados de nosotros, quienes éramos verdaderamente pecadores. Jesús resucitó al tercer día, y antes de ascender a tomar su lugar a la diestra de Dios, Jesús les encargó esta misión a sus discípulos, aquellas personas con las que Él había pasado más tiempo. Y lo más probable es que no solamente fueran los 12 discípulos, sino que hubiera aproximadamente 120 personas que habían estado siguiendo a Jesús de cerca durante su ministerio. Así que ir a ser discípulos a toda nación, etnia, pueblo y cultura es la misión que Jesús nos ha dejado. Jesús nos dice: esto mismo que yo he hecho, el predicar la buena noticia, vayan y háganlo ustedes. Y no solamente nos dijo que hiciéramos esto, sino nos dejó su modelo: vayan y hagan discípulos. Nuestra misión no es diferente a la misión de Jesús. Debemos predicar la buena noticia, debemos hacer discípulos y vivir como ciudadanos del reino de Dios. Y para estos tiempos, déjenme decirles, especialmente a aquellos que son parte de Renuevo, que aunque tener un edificio es importante, tener un edificio no es necesario para poder hacer estas cosas. Podemos hacer discípulos aún sin tener todavía un edificio. Tenemos noticias importantes acerca de el futuro de Renuevo y del edificio que queremos adquirir, del terreno que queremos adquirir, así que vamos a postearlo en un video durante este día. La iglesia es la continuación del movimiento de Jesús. La iglesia es la continuación de la presencia de Jesús en el mundo. Somos llamados a encarnar a Jesús en el mundo. Eso es algo sumamente importante y necesario. Y precisamente porque tenemos esta comprensión de lo que es la iglesia, como cristianos creemos que la iglesia es indispensable para la sociedad. Y no estamos hablando de la iglesia en el edificio, estamos hablando de la iglesia en el mundo, donde quiera que estamos. Somos llamados a encarnar a Jesús en el mundo, donde quiera que estemos. Somos llamados a ser las manos de Jesús. Somos llamados a ser los pies de Jesús que van, que ayudan a otros. Somos llamados a ser los ojos de Jesús, que miran a las personas a través de ojos divinos, no de ojos humanos. Somos llamados a ser los brazos de Jesús, que abrazan a otros, que los ayudan, que los soportan, que los aguantan, que los pueden cargar cuando son débiles. Somos llamados a ser las manos de Jesús que sirven, que aman, que dan de comer. Eso es la iglesia. Es Jesús encarnado en el mundo. Somos los ciudadanos del reino de Dios, viviendo el reino de Dios aquí en el mundo. Cada creyente es llamado a ser un discípulo que hace discípulos.
Jesús prometió que estaría cada día con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso es que es posible que seamos discípulos haciendo discípulos. Así que mi pregunta para ti, si tú eres cristiano, si tú eres creyente como pastor, mi pregunta es, ¿eres un discípulo que hace discípulos? Me gustaría que pensaras en esas preguntas. ¿Habías pensado antes en que Jesús te llama a ti a ser discípulos de manera personal? Otra pregunta es, ¿qué cosas pasan por tu mente al considerar que Jesús te hace esa invitación personal? Cuando piensas en que Jesús te está desafiando o te está invitando a ser un discípulo que hace discípulos, ¿cuáles son las dudas que surgen en tu mente? ¿Cuáles son las preguntas? Tal vez te preguntas, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacerlo en el lugar donde estoy? ¿A qué personas tengo que ir? ¿Hay alguna manera específica en que se tenga que hacer esto? Yo sé que muchas veces hay muchas dudas, muchas preguntas, así que es importante que las hagamos. Si tienes dudas o preguntas acerca de esto, me gustaría que pudieras enviarlas, ya sea que dejes un comentario o que nos mandes un mensaje. Hacer discípulos es decirle a otra persona, sígueme mientras yo sigo a Jesús. Acompáñame mientras compartimos vida siguiendo a Jesús. Mi pregunta es, ¿hay alguien que aún no conoce a Jesús a quien tú puedas decirle esto? ¿Hay alguien que todavía no conoce a Jesús a quien tú puedas decirle esto? O a lo mejor es una persona que ya conoces, o a lo mejor es una persona que va comenzando apenas su caminar con Jesús. ¿Podrías tú decirle esto? Sígueme mientras yo sigo a Jesús. ¿Podrías decirle, acompáñame mientras compartimos vida siguiendo a Jesús? Finalmente me gustaría terminar con estas preguntas de aplicación. Y estas preguntas, yo sé que siempre termino más con una invitación para personas que son nuevas, pero en esta ocasión me gustaría terminar con estas preguntas para aquellos que somos parte de la iglesia, para aquellos que somos discípulos de Jesús, especialmente para aquellos que son parte de Renuevo. Porque yo creo que Jesús nos ha dejado su misión y que a pesar de que todavía no tengamos tal vez un lugar donde reunirnos, espero que pronto podamos reunirnos, tenemos que hacernos estas preguntas, porque aunque tengamos un edificio donde reunirnos cada domingo, la misión de Jesús es todos los días, en donde estamos, en el trabajo, con nuestra familia, en donde nos movemos, debemos estar en misión con Jesús. Así que piensa en estas preguntas. ¿Cómo puedo usar mi riqueza para bendecir a otros? Recordemos que Jesús se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros pudiéramos ser ricos. Así que ser Jesús encarnado en el mundo tal vez significa que en algún momento podemos renunciar a algo para poder bendecir a otras personas. Así que la pregunta es, ¿cómo puedo usar mi riqueza para bendecir a otros? Y no solamente nos referimos a riqueza económica, puede ser tu riqueza emocional, puede ser aquello que Jesús te ha dado en abundancia. ¿Cómo puedes usar eso? Tal vez son tus relaciones, tal vez son talentos, tal vez es una riqueza espiritual. Tal vez Dios te ha permitido poder comprender gran parte de su palabra, de su gracia. ¿Cómo puedes compartir tú eso con otras personas? La otra pregunta es, y recordamos, estamos viendo las 5 cosas que Jesús mencionó. Lo primero es que Jesús dijo, Jesús vino a traer buenas nuevas a los pobres. Jesús también vino a sanar los corazones rotos. Así que la pregunta es, ¿cómo puedo brindar esperanza a un corazón roto? ¿Cómo puedo ayudarle a alguien a tener esperanza con un corazón roto? Especialmente en estos tiempos de enfermedad, hay muchas familias que están pasando por momentos difíciles. Hay muchas personas con un corazón roto. Entonces la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo podemos traer esperanza? ¿Cómo puedo yo traer esperanza a un corazón roto? Jesús también vino a dar libertad a los cautivos. Una pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo puedo ayudar a que alguien se sienta libre? ¿Cómo puedo ayudar a alguien a ser libre? Me gustaría compartir una historia personal. Pues en algún tiempo tenía un grupo de amigos que todavía son mis amigos y son de los mejores amigos que he tenido. Y ellos se dieron cuenta que yo estaba batallando mucho para poder tener una vida saludable, para poder cuidar mi alimentación. Y recuerdo que un día, supongo que como pareja, mis amigos hablaron, entonces un día me dijeron, ¿sabes qué, Néstor? Nos gustaría pagarte una cita
con una nutrióloga a la que estábamos yendo. Entonces ellos estaban yendo con cierta nutrióloga. Es muy buena, me comenzaron a platicar su historia y había visto yo el cambio que había habido en sus vidas. Entonces ellos simplemente querían compartir eso conmigo. Ellos supongo que se habían dado cuenta cómo para mí había sido difícil, cómo tal vez yo no tenía tal vez la motivación o la fuerza emocional en ese momento para tomar una decisión como esa. Pero ellos me dijeron, te vamos a pagar la primera cita. Ya si tú quieres pagar las demás, pues adelante. Pero queremos pagarte la primera cita. Y recuerdo que mi amiga me acompañó a la primera cita. Y estábamos ahí con la nutróloga. Y el caso es que comencé con este plan. Y recuerdo que en ese tiempo, en 3 meses, bajé 15 kilos. A lo que voy es que ese simple acto de amor, ese simple acto en el que ellos mostraron no solamente interés, sino que al pagar por esta cita ellos me mostraron valor, que me mostraron que yo valía la pena. Y en esta pobreza emocional donde yo sentía que no tenía lo suficiente para poder hacer un cambio, ellos me tuvieron este detalle que tuvo un gran impacto en mi vida. Así que la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo puedo yo ayudar a alguien a ser libre? Y probablemente es algo así. Y a veces tenemos que ser intencionales en esto que hacemos. Siguiente, Jesús dijo que Él vino a traer vista a los ciegos. Podemos preguntarnos, ¿cómo puedo ayudar a alguien a ver su verdadera condición? ¿Cómo puedo ayudar a alguien a ver su verdadera condición? Tal vez simplemente puede ser aconsejando, estando ahí presente y sobre todo hacerlo con amor. Y finalmente Jesús vino a traer libertad a los oprimidos. Y podemos preguntarnos, ¿cómo puedo yo ayudar a restaurar el valor de una persona? ¿Cómo puedo yo ayudar a restaurar el valor de una persona? Esto que hicieron mis amigos también aplica a esta pregunta. A través de este detalle que tuvieron conmigo, me ayudaron a ver que yo tenía valor. Somos el movimiento de Jesús en el mundo. Como iglesia tenemos una misión y la misión está allá afuera. Y la misión podemos vivirla cada día, simplemente estando conscientes de que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que somos sus manos, sus pies, sus ojos, y que podemos, a través de lo que Cristo nos ha dado, poder traer bendición al mundo, orden en medio del caos, luz en medio de la oscuridad, para apuntar a las personas hacia Jesús. Nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos bendecir a nuestras comunidades, podemos bendecir a nuestra ciudad, pero finalmente tenemos que apuntar a las personas hacia Jesús. Ese es el movimiento de Jesús y eso es la iglesia. Por eso la iglesia es esencial. La iglesia con edificio y la iglesia sin edificio, viviendo nuestras vidas intencionalmente en misión. Déjenme hacer una oración por ustedes. Padre, muchas gracias por tu palabra. Jesús, gracias por recordarnos tu visión del mundo. Gracias por recordarnos que tu reino se ha acercado a nosotros, que somos llamados a ser discípulos, que somos llamados a ser ciudadanos del reino de Dios. Y ayúdanos a vivir como tú. Ayúdanos a ser tus manos, tus ojos, tus pies, tus brazos que sostienen. Ayúdanos a continuar con este movimiento que tú comenzaste, a predicar las buenas nuevas, a poder bendecir a nuestras comunidades y sobre todo apuntar a las personas hacia ti, ayudarle a toda persona a saber cómo comenzar una relación contigo, poder saber cómo encontrar el camino de vuelta a casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Si deseas recibir notificaciones de los videos que subimos, asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. En la descripción del video encontrarás un enlace donde podrás descargar una guía de preguntas de aplicación que te ayudarán a profundizar y pensar en cómo aplicar a tu vida los principios que acabas de escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encantaría conectar contigo. Todos los enlaces los encontrarás abajo en la descripción.